Y ya estoy con mi invitada de hoy, estoy con Jessica Riveri. Bienvenida, Jessica, a La Buena Vida. Muchas gracias. Jessica es psicóloga, es Master Trainer en PNL o Programación Neurolingüística y es especialista también en terapia de self y constelaciones familiares. Pero está hoy día con nosotros porque acaba de presentar un libro que se llama Vínculos de la Vida, que me imagino que ya está en librerías, Jessica. Sí, ya la semana pasada entró a librería y a los portales de internet. Perfecto, o sea, ya pueden buscar este libro Vínculos de la Vida después de escuchar esta conversación para que sepan bien de qué se trata este libro. ¿Qué vamos a encontrar en este libro Vínculos de la Vida? Yo diría que por una parte el desarrollo de 25 años de profesión, donde he sido como una eterna aprendiz e investigadora de cómo crear intervenciones a nivel de la sanación y de la salud de las personas que sean estratégicas. Eso quiere decir que sean en profundidad y en menor tiempo, ¿no? ¿Por qué se llama Vínculos de la Vida? Porque hoy día en el desarrollo que tenemos de la psicología, uno diría de que un factor fundamental en la construcción de tu realidad es cuál es la cualidad de tu conciencia o desde dónde tú construyes tu realidad. Entonces, desde ahí se van a definir distintos tipos de vínculos. Entonces, tú puedes recibir, por ejemplo, desafíos desde rechazar el desafío y eso te va a abrir un mundo de posibilidades que va a ser distinto si tú asumes una actitud de aceptación a lo que es, ves lo que es y desde ahí asumes la aventura creativa de transformar y crear una vida alineada a lo que tú eres, ¿no? O sea, este libro de alguna manera te da como ciertas señas o habla un poco sobre cómo enfrentarnos a cada una de esas situaciones que vivimos. Bueno, sí, yo creo que está muy en relación a lo que son los desafíos actuales de convivencia y de salud mental. O sea, porque eso te cambia la vida, o sea, dependiendo de cómo uno, es como, ¿qué camino sigo? sí, ¿Hacia qué bifurcación me voy? Si tomo este camino o tomo este otro, sí, todo lo que pase, tomando uno u otro, va a ser completamente distinto. exactamente. Y van a ir construyendo infinitas vidas de los caminos que vayamos tomando. Exactamente. El punto Hay es hay cómo una opción. saber cuál es el mejor camino de todos. Exactamente. O hay uno que sea mejor y otros no tanto, o siempre pueden haber cosas buenas en los distintos caminos. Bueno, la verdad es como uno ve las personas y en uno mismo, pues cuando tú estás en un estado centrado de conciencia, en donde estás presente aquí y ahora, en apertura a lo que es, y viendo una visión panorámica, eso en general abre mejores opciones que estar ensimismado en tu pantalla interior en función de guiones del pasado, ¿no? Ya, Entonces, es eso interesante eso que dices, y que yo creo que lo he escuchado muchas veces de psicólogos y de gente en general bien conectada a lo mejor, que dice el estar aquí y ahora, y no estar metida en tu, o rumiando tu pasado. ¿Cómo se logra encontrar ese espacio de conexión con el aquí y el ahora? Bueno, yo diría que ese es el tema de este libro, ¿no? Cómo tú logras estar aquí y ahora, y en eso te entrega un zoom. Yo diría que el libro te entrega un zoom de 3 amplitudes, ¿no? Porque para lograr estar aquí presente, muchas veces necesitamos resolver historia pasada en relación a la propia historia que ha dejado huellas, ¿no? O sea, experiencias traumáticas, experiencias de frustración, de dolor, que de alguna manera te han quitado, yo siempre digo, como pedazos de ti para estar presente, porque de alguna manera hay situaciones de vida que te generan contracción, te despiertan estrategias de sobrevivencia, donde uno se contrae y se va a su pantalla interior y generalmente hay mucho énfasis en lo mental, ¿no? Tú dejas de ver y empiezas a ver lo que está desde la ensoñación de un futuro que es catastrófico o idealizado, o desde el pasado que está actuando. También son reacciones de alguna manera que están condicionadas Exactamente. a lo que te ha ido pasando. Entonces tu organismo, tu cabeza, tu vida funciona un poco en torno a eso, aunque uno no quisiera, porque son inconscientes. O sea, si yo estoy acostumbrada a un patrón de comportamiento o de reacción de parte de, ponte tú, mi mamá, o de mi papá, o de mi pareja, o de mis hijos, se genera a lo mejor como una falta de libertad, en que uno ya no es libre de enfrentarse a esa situación sin estos como
estas cosas que te van quedando. Exactamente. Esta como memoria que va repitiéndose de alguna manera. Exactamente. ¿Eso se puede limpiar? Sí, en eso, por ejemplo, yo diría que la psicología tradicional hace su énfasis ahí, muy fuerte. Entonces, como el primer zoom, ¿no? Sin embargo, uno diría, uno puede ampliar ese zoom, y cuando incorporamos constelaciones familiares, vemos que nuestro patrón de comportamiento a veces está en relación a nuestra historia. Sin embargo, hay otras veces en que el problema no se resuelve ahí. O sea, por más que tú intervengas a nivel del individuo con su historia, no hay cambio, profundo cambio, ¿no? Se atenúa, uno aprende, yo siempre digo, a domesticar el león, pero el león no se va, ¿no? Entonces las constelaciones familiares nos permiten otro zoom, que nos permite ampliar, y es la relación del individuo con su familia, y que no es solo la familia de origen, no es solo papá, mamá, hermanos, abuelos, sino que las constelaciones familiares nos plantean que hay un campo energético, emocional, que viene desde muy lejos, ¿no? O sea, incorpora a veces hasta 8 generaciones, o sea, estamos hablando de más de 2 siglos, digamos, o sea, de cientos de años donde hay gente viva, muerta, es que de alguna manera con traumas históricos en la familia, dejan huella en el sistema y sus nietos todavía están resonando, ¿no?, en relación a esos hechos que sucedieron el siglo pasado y a veces incluso antes, ¿no? Entonces, increíble. Ese es el segundo zoom que te permite decir, mira, a veces aquí el problema es aquí, no es en la historia individual. Claro. Entonces muchas veces uno interviene en lo individual y no cambia. O sea, tú dices que si uno se hace una terapia y trata de resolver todas sus antiguas heridas o sus antiguos dolores y se los trabaja, igual puede que no se resuelvan, porque hay cosas que se vienen arrastrando a lo mejor de generaciones y de generaciones. Sí, eso se da en muchos ejemplos que tú ves en el trabajo. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en una persona, una joven que tendría ataque de pánico, digamos. Entonces uno diría, cierto, entonces uno podía ver su vida y la verdad su vida no estaba en relación a tener esa magnitud de vivencia de desesperación frente a la muerte, ¿no?, que es el ataque, claro, la reacción como fisiológica en eso. Entonces cuando ampliamos el zoom, tomamos conciencia que su abuela estuvo en los campos de concentración, ¿no? Wow, entonces ella vivió ese pavor a la muerte, ¿no? ¿Y cómo eso se va a heredar, Jessica? Bueno, yo diría que es un campo energético que tiene ciertos principios. Entonces, en la medida que uno altera esos principios, se va perpetuando el guión. O sea, ¿Pero es como que viene en la célula adosado esto? Yo diría que la ciencia hoy día diría más que la célula. ¿En la genética? Es en la energía. Ya, o sea, no es una cosa, es una cosa como de que no se puede palpar. Exactamente, que antes se decía endógeno, ¿no? Es como que era endógeno, ¿no? Pero hoy día a nivel desde la física cuántica, si uno entra... Endógeno es de adentro, que viene del cuerpo. No, endógeno es como que venía de la historia, ¿no? Es como que era como hereditario, ¿no? Como que de alguna manera venía desde muy lejos a nivel biológico, como genes, ¿no? Como genético en ese sentido, ¿no? Aquí yo diría que está unido a que hay un campo de información. Hoy día la biología, estoy hablándote desde la ciencia, hay un biólogo inglés, digamos, Rupert Sheldrake, que habla de esto, es que a nivel de la ciencia se establece que hay un campo morfogenético que da forma a nuestro comportamiento humano, y eso es energético. O sea, por ejemplo, desde lo biológico está ese campo. Por ejemplo, cuando uno ve la célula que se constituye la base de la vida, ¿no?, el cigoto, entonces uno dice, ¿cómo es que una sabe que va a ser riñón, va a ser corazón? Claro. ¿Cómo se sabe? Son las maravillas de la vida. Entonces se ha ido viendo que hay un campo morfogenético unido a la célula, a los órganos, al ser humano, porque somos un campo morfogenético, porque nos sale un reptil, nos sale un dinosaurio, claro, siempre sale ser humano. Entonces ese mismo campo él ha ido estableciendo desarrollo, en que lo ha constatado también que son campos morfogenéticos que dan forma a nuestro comportamiento, a nuestros estilos de pensamiento y a nuestras formas de relación con el mundo, ¿no? Voy a decir que estoy conversando con Jessica Rivera, Jessica Riveri, ella es psicóloga y es Master Trainer en PNL, Programación Neurolingüística, y especialista en terapia de self y constelaciones familiares. Estamos aquí un poco en el tema de las constelaciones familiares, y ya como yo te decía, que increíble que esto se perpetuara de alguna manera, o que esta chica con crisis de pánico pudiera reproducir el temor sentido por su abuela
de una manera que ni siquiera ella estaba consciente, porque según lo que tú dices, su vida no tenía por dónde a lo mejor tener una razón para crear esta crisis de pánico. ¿Podrías explicar un poquito, más como así, desde lo básico, qué son las constelaciones familiares? Porque yo creo que hay gente que no lo ha escuchado nunca. Es un tema que además es bastante nuevo en general, o sea, no estamos hablando de terapia psicoanalítica, es algo que se ha acuñado en el último tiempo. Sí. ¿De qué se tratan las constelaciones familiares, Jessica? Mira, este es un modelo terapéutico desarrollado desde Alemania. El actor clave es Bert Hellinger y desde ahí ha habido un amplio desarrollo. Y él descubrió que de alguna manera en el comportamiento del aquí y ahora, efectivamente trabajando con nietos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pudo ver que lo que ocurría aquí en estos nietos, en la depresión que por ejemplo tenían, no era en relación a su historia, sino que estaba implicado con hechos del pasado, con experiencias como victimario o como víctima en un proceso de guerra. Entonces, primera cosa fue como descubrir de que lo que ocurre aquí y ahora está condicionado por nuestra historia ancestral, ¿no? ¿Y sabes cómo llegó a esas conclusiones? Mira, como ya todas las situaciones como parte de descubrir, como de chiripa, ¿no? Él trabajaba con el modelo de Virginia Satir, trabajaba con PNL, con Gestalt. Entonces, en ese modelo, cuando se trabaja con familias, se crean esculturas con los integrantes, ¿no? Tú invitas a la familia completa para que construya la escultura de su familia y en función de esa imagen tú puedes ver roles, tipos de relación entre las personas. Tienes como la foto de lo que es, ¿no? Y alguna vez, dice la historia, no llegaron todos los integrantes de una familia. Y él, como uno diría, echó mano, así como diríamos en Chile, integró personas que no conocían a esta familia y las puso en el rol de papá, mamá. Y para su sorpresa, estas personas empezaron a entregar información que era muy relevante. Entonces ahí se descubrió que de alguna manera las personas estaban unidas a un campo familiar energético de información donde estaba la historia, ¿no? Qué tremendo, porque ya no solamente hay que lidiar con la vida de uno, sino que con la vida de todos sus antepasados. Exactamente. Para poder sacárselos de encima. Sí. Bueno, lo bello de eso es que te permite, yo diría, uno tomar conciencia de dónde viene lo que te pasa. Entender quién es uno. Sí, y poder darte cuenta que tú estás en un proceso evolutivo, como va de generación en generación, hay ciertos guiones en las familias que están trabajando. Entonces no es azaroso dónde tú estás ahora y cuáles son tus problemas. Tus problemas están en relación a un proyecto de evolución de un colectivo, ¿no? Que es tu familia. Entonces tú vas observando, por ejemplo, a veces en parejas pasa, ¿no? Como que hay un patrón ligado a la vida en pareja que se repite la abuela, la mamá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces son patrones que se repiten en donde la idea es que tú puedas ir evolucionando para finalmente crear una nueva opción para tu descendencia y para ti en esta vida. ¿Y cómo funcionan las constelaciones familiares? O sea, si es que alguien tú estás escuchando en este momento y hay cosas que no entiende de su existencia, hay cosas que la angustian o que lo atormentan y que no tienen como a lo mejor ninguna relación con lo que está viviendo o con lo que ha vivido, porque claro, si a uno lo acaban de echar del trabajo o acaba de romper con su pareja o algo pasó a tu hijo, por supuesto que uno entiende por qué está sintiendo eso. Pero de repente hay cosas, o a lo mejor también personas que necesitan poder superar a la madre o superar al padre por ciertos comportamientos que no logran dejarlos tranquilos y que no logran tener una buena relación. ¿Para eso servirían las constelaciones familiares? Sí, por supuesto, ¿no? Yo diría en ambos casos, en lo que tú me planteas, me abren dos frentes, digamos, dos miradas. Sí. Una, yo diría que hay un ámbito muy importante en la vida de hoy, que es el estrés, la incertidumbre, la inseguridad, la vulnerabilidad, que en general a nivel humano eso despierta lo más infantil que uno tiene, ¿no? O sea, cuando la vida fluye bien, en general todos tenemos más recursos, tenemos más capacidad y todo, pero de alguna manera tocamos la inseguridad a la base, nuestra vulnerabilidad, y eso nos despierta patrones de sobrevivencia.
¿no? Y en eso sale lo peor de uno, ¿no? Generalmente ahí va a estar unido una vivencia del niño, ¿no? Del arquetipo del niño, decimos nosotros, ¿no? Que arquetipo, vamos a decir que es un campo energético, a propósito de los campos, que contiene toda la información de la historia humana respecto a la vivencia del niño. Y va a tener distintas manifestaciones, ¿no? Puede ser un niño huérfano, un niño herido, un niño mágico que se cree superhéroe, un niño conectado solo a la naturaleza, un niño tirano, un niño rey, son distintos, un niño pleno, por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera sale esa vivencia de niño que está unida a un guión de familia. Claro. A veces uno observa, por ejemplo, justamente este sábado estaba en un taller en Gestor de esto mismo, y tú podías ver que estuvimos explorando cuál era la manifestación del niño en la familia durante 3 generaciones. Y observábamos que había un guión. O sea, mira, hoy en mi familia priorice, hace 3 generaciones que el niño huérfano está presente. ¡Qué increíble! Entonces está de alguna manera, con distintas formas. A lo mejor al principio, en la 4ª generación, fue una madre que dejó al niño en adopción, claramente, quedó en abandono, y después se repite ese abandono de distintas formas manteniéndose en la familia. Es como si se sintiera en las generaciones posteriores ese abandono. Exactamente. Ese vacío, ese dolor. ¡Qué increíble! A mí me parece absolutamente sorprendente que eso pueda suceder. ¿Y cómo se trata? Es muy difícil poder entender o encontrar, ponte tú, a ese niño huérfano o a ese niño feliz, que a lo mejor me imagino que será ese el que reacciona frente a ciertas situaciones de agresión o de temor. Ese es el niño que se despierta en ese momento. Exactamente. ¿Cómo se logra encontrar cada uno de estos patrones que se están repitiendo al hacernos una constelación familiar? Bueno, yo diría que este libro en particular tiene que ver con la idea de cómo uno interviene ese campo de manera estratégica, o sea, como focalizada en el corto plazo, porque una opción es hacer constelaciones, esa es una opción, pero el libro lo que plantea es un modelo de trabajo que integra las constelaciones en el trabajo individual. O sea, yo con tener ese libro, Vínculos de Vida, yo ya puedo empezar a hacer un trabajo que apunta hacia, de alguna manera, romper con todos estos patrones, como decíamos, que se están repitiendo energéticamente o como sea, pero que los estoy yo viviendo, porque yo no tengo idea, Jessica, cómo habrá sido mi familia generaciones atrás. Sí. Me parece bien interesante descubrirlo. También me da un cierto temor descubrirlo, porque no sé si lo que voy a encontrar será de lo mejor. Pero qué increíble que eso me pueda estar afectando y que también yo pueda hacer algo con esa información y poder de alguna manera cortarlo, porque yo creo que no debe haber nadie que no quiera partir su vida desde como limpia. Exactamente. O sea, yo no quiero arrastrar lo que tenía mi bisabuela o mi bisabuelo o etcétera. O sea, claro, sí me encantaría arrastrar lo bueno, pero arrastrar las cruces que ellos llevaban, yo encuentro que ya basta con las que uno mismo se va generando en la vida. Exactamente. Bueno, el libro está pensado como una guía de autoayuda, en donde el lector puede ir haciendo un proceso para ir discriminando cuáles son las áreas de trabajo. Hay ejercicios, prácticas donde tú puedas ir haciendo un trabajo de soltar, ¿no? Porque yo diría que básicamente si uno, en esencia, lo que te entregan las constelaciones, por ejemplo, si uno lleva la esencia de las constelaciones, te dice, mira, para que tú puedas resonar en una vida en paz y en conexión a la vida, necesita tu sistema incorporar a todos los que participan de ese sistema. Ese es un principio. O sea, tú tienes que incluirlos a todos. Y si no, tú no sabes quiénes son esos todos, porque no tienes ni los nombres, igual se puede hacer, no necesitas tener los nombres. No necesariamente. Y yo creo que más que hacia atrás, porque yo diría que el pasado de atrás tiene más peso en tanto hayan hechos de violencia. Ajá. Cuando yo diría que eso no ocurre, es más cercano el impacto de tu familia. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos divorcios, altas tasas de divorcios en Chile. O sea, el año pasado fueron algo de 40, no sé, era una cantidad, 46.000 creo, por sobre 64.000 matrimonios, digamos, o sea, claramente algo importante. Entonces, por ejemplo, el divorcio hoy día, si uno está en un proceso de divorcio, ¿qué significa eso en términos de constelaciones?
por ejemplo, si quien fuera mi esposa o mi esposo tiene otra pareja, o se casa con otro, se divorcia, se casa, el sistema incorpora a todos. O sea, existió una primera esposa, existe una segunda esposa, existen hijos en ambos matrimonios. Claro, que ahora los árboles genealógicos son una locura. Exactamente, entonces tienen demasiadas ramas. Implica tener una capacidad de integrar en aceptación a todos los integrantes. Entonces, ¿qué es lo que ve uno, por ejemplo, en estas dinámicas? A veces el segundo quiere ser el primero y quiere obviar que hubo un matrimonio antes. Claro, o a veces, eso pasa muy a menudo. O a veces al revés, ¿no? El primero no quiere, niega que existe ya un otra segundo, vida. Claro. Entonces, eso genera tensión para la descendencia. Muchísima, absolutamente. Qué importante el punto que has mencionado, porque yo creo que ahí son los niños los que se ven más afectados. Por supuesto. Porque en la negación de la madre o del padre de no aceptar el segundo matrimonio, o en la nueva familia de obviar que hubo otra familia y que hay hijos y que hay que respetar ese espacio, los más dañados absolutamente son los niños. Y también el adulto que en el fondo está de alguna manera dejándose pasar a llevar. Uh-huh. Por una u otra situación. Jessica, te propongo que escuchemos una canción y que sigamos conversando sobre constelaciones familiares, sobre el libro Vínculos de Vida, que es lo que nos hemos estado desarrollando en este rato. Escuchamos a Eurythmics con I've Saved the World Today. Seguimos conversando con Jessica Riveri, ella es psicóloga, es Master Trainer en PNL, Programación Neurolingüística, especialista en terapia de self y constelaciones familiares, y estamos hablando de este libro Vínculos de Vida, que de alguna manera tú me decías, Jessica, que te da todas estas herramientas para poder romper con estos patrones, con estas energías que se repiten, a veces uno sin saber, de historias fuertes y violentas, a lo mejor que ha tenido tu familia, generaciones anteriores, o de cosas también mucho más cercanas, Sí. que uno está repitiendo en el día a día y que no te permiten ser feliz, que no te permiten ser consciente. Y partimos hablando del estar aquí y ahora. Sí. La primera pregunta fue cómo podemos lograr estar aquí y ahora. Uh-huh. Bueno, este libro te da esas herramientas y está muy relacionado entonces con el tema de las constelaciones familiares el libro. Sí, o sea, con PNL, ciertamente. Porque ¿qué es la programación neurolingüística? Es un modelo de trabajo terapéutico también, de desarrollo humano, en que yo diría que la característica de este modelo está centrado en la creación de futuro. O sea, de alguna manera la PNL lo que hace es unir tu presente respecto a lo que tú deseas y te define el camino para ir logrando eso, ¿no? En términos de desarrollo de conductas, de habilidades, de creencias, sentidos de identidad. Entonces, o sea, como yo de alguna manera dibujar mi camino hacia el futuro. Exactamente, trazar tu camino de vida en términos de un sentido de vida. Entonces, o sea, yo creo que no hay nadie que no lo quiera dibujar como con arbolitos, con flores, con frutas, con verdes, con montañas maravillosas. Exactamente, yo creo que y el desarrollo que ha tenido esta ciencia o esta disciplina es que inicialmente estaba mucho más centrado afuera, ¿no? Como qué habilidades tengo que desarrollar, qué creencias, pero hoy día con el desarrollo que tenemos, yo diría que gran parte para lograr vivir en ese jardín que tú dices, ¿no? El jardín pleno, pasa por una transformación de uno como ser humano, o sea, de que uno tome conciencia de dónde está, cuáles son sus desafíos, y cómo uno se conecta a una vida plena en esos términos, ¿no? Entonces, en este libro yo diría que vamos recorriendo distintos zoom para esa pregunta, ¿no? Está lo individual, está lo familiar, y también yo diría que también hay otro zoom que es interesante aplicar, que a veces son hechos sociales los que inciden en lo que está ocurriendo en mí hoy día. O sea, que me interfieren mi conexión con la vida plena, ¿no? Bueno, partiendo por las redes sociales. Sí, no, y que interfieren mucho también en tu vida y te... Sí, eso es presente, pero cuando hablo de hechos sociales, Ajá. estoy pensando en hechos ligados, por ejemplo, en nuestro país, el siglo pasado, hay bolsones de dolor. Uh-huh. Sí, pues. Porque uno diría la mortalidad infantil razón. Era altísima. O sea, sí. Aquí el año 30 la mortalidad sobre 1000 eran 169, en Suecia eran 37. O sea, y es un tema de Latinoamérica. Entonces aquí nosotros tenemos familias, por ejemplo, nuestras abuelas
para quienes ya tenemos 50, que es como lo dirían las abuelas de esa generación, en que perdieron 6 hijos, 8 hijos, 14 hijos he visto. Personas como... Bueno, y la dictadura también. Exactamente, el proceso, por ejemplo, nos quedan resabios que impactan la calidad de vida de las personas, uno diría del derecho a la pernada que existía en nuestro país, ¿no? Un derecho feudal, digamos, que viene desde lo feudal, que el dueño de las tierras tenía posesión de las mujeres jóvenes. Claro. Entonces, eso tiene un impacto en la familia, ¿no? Madres que murieron tempranamente, nosotros teníamos una expectativa de vida mucho menor, entonces hay muchos huérfanos, entonces nosotros tenemos como un bolsón ligado al dolor y a la violencia, ¿no? En nuestra familia, que no fue directamente en la familia, sino que fueron por hechos sociales, la dictadura, por supuesto. O sea, nosotros hemos tenido peleas entre nosotros, ¿no? Y que a veces eso incluso quebraba familias, ¿no? O sea, de alguna manera uno estaba en un bando, el otro estaba en otro, y eso generó un impacto en la familia. Entonces, a veces el poder estar aquí y ahora y llegar a esa vida plena, o aspirar a estar a esa vida plena, que dicho sea de paso, no es que sea una vida sin dificultades, ¿no? Porque la vida trae de todo, ¿no? Trae momentos gratos en donde uno fluye y fluye bien. No, es por lo menos dejar ordenadito el pasado. Sí, y es poder aspirar a un presente donde tú puedas ir viviendo desde un estado centrado de conciencia tus dificultades, tus crisis, los caos, que hay momentos de caos en la vida, que puedas estar desde lo mejor de ti. Porque lo que uno ve que cuando la persona está desde lo mejor de ella, no desde lo peor, sino que desde lo mejor de cada uno, eso permite mejor vida, o sea, permite mejor resultado, uno toma mejores decisiones, percibe más cosas. No es fácil llegar a esos lugares, porque hoy en día con la locura de vida, con el ajetreo, con esa necesidad de siempre estar haciendo más cosas, de éxito, en una sociedad muy personalista, hay poco espacio para la reflexión, para detenerse, para leer a lo mejor un libro como Vínculos de Vida que te puede conectar con el aquí y con el ahora. Hay pocos espacios que te permiten entrar en esa conexión profunda. Nos estamos mareando tanto que cada vez yo creo que nos desconectamos más de alguna forma. Bueno, yo creo que eso es real, o sea, uno diría, está ese ámbito de desconexión, pero también yo percibo, o sea, si yo pienso, llevo 25 años de profesión, y hay un saber creciente compartido también en la población, aunque hay búsqueda. Sí. Yo hace 20 años lidero un centro y en eso he tenido el privilegio de acompañar muchas personas, cientos de personas en el... ¿Cómo se llama el centro? Gestor PNL. Y en eso hay una búsqueda, ¿no? O sea, si tú piensas, hay tantas alternativas hoy día para poder hacer un desarrollo humano, ¿no? Algunas con arte-terapia, con yoga. Uno diría antes yoga nomás, si uno piensa en yoga. Sí, meditaciones. O sea, de alguna manera uno diría está el caos de la locura de vida, pero la gente está necesitando espacios de... o sea, y tú ves las generaciones jóvenes están tomando otro tipo de decisiones. Sí. Eso hace mucha ilusión. Sí, o sea, claramente, o sea, están tomando decisiones que no eran, es como cómo se relacionan con el trabajo, claro. Es súper distinto, el desapego. Todos los emprendedores que están haciendo cosas maravillosas también por la sociedad, que se la están jugando por un camino propio y no siendo empleados, con toda la dificultad que eso conlleva. Exactamente, entonces yo creo que como todos los procesos sociales, ¿no? Hay decadencia, porque ciertamente yo diría que no estamos en la época del florecimiento de este sistema, pero también hay gérmenes de nueva vida, de buena vida, ¿no? Eso a mí me mantiene con esperanza. Jessica, y si hay alguien que quisiera, además del libro Vínculos de Vida, donde de alguna manera te enseña y te va dando las directrices para poder estar en el aquí y en el ahora, en una concentración, para tomar mejores decisiones, como decías tú. Si uno quisiera, cuando tú haces una constelación familiar contigo, ¿hay posibilidad de hacer eso? Sí, yo lidero un centro y ahí hacemos constelaciones, yo realizo constelaciones. ¿Y uno las hace sola contigo o es grupal? Hay distintas modalidades. Puede ser sola en una sesión, o sea, tenemos un modo de trabajarlo a través de lo simbólico en una sesión individual. ¿Y se puede en una sesión individual más o menos reparar algunas cosas? Sí,
Sí, bueno, las constelaciones por definición es una intervención estratégica de una sesión, generalmente 45 minutos, una hora, donde uno, yo siempre digo, se sumerge en el inconsciente colectivo a través de una metodología energética con representantes. Entonces, como uno tiene una sumergida, así como cuando uno bucea, ¿no? Ajá, sí, uno se mete y uno se sumerge y ve y discrimina cuál es el foco de trabajo. Entonces, eso ahorra en términos de psicoterapia, acorta muchísimo los procesos. O sea, te diría yo que mi estilo de trabajo serán 8 a 20 sesiones. O sea, cuando una persona está más tiempo que eso, para mí generalmente significa que algo me falta que aprender, ¿no? Algo Claro. me falta que ver, ¿no? Porque en ese sentido es como uno entiende los enfoques estratégicos, ¿no? De intervenciones en el corto plazo, en profundidad. O sea, si alguien quisiera hacerse una constelación familiar, podría hacerlo en este centro que se llama Gestor. PNL. PNL. Constelaciones, también damos programas de formación. Creo que es la terapia de self. Es un enfoque post-ericksoniano, como ligado a la hipnosis. Yeah. Me gusta decir así, más que digo que haga hipnosis, porque también es como una forma de decirlo, que es hipnosis que trabaja para el centramiento y para que tú puedas estar aquí y ahora. Es el foco. Pero de trabajo. ¿la hipnosis realmente como que te hipnotiza o solamente con la concentración? Hipnosis en términos de un estado alterado de conciencia. ¿Y cómo se llega ahí? A través del lenguaje. ¿Yo puedo llegar a un estado de hipnosis a través del lenguaje? Sí, y siempre vas a estar en conciencia. No es esa hipnosis que uno como ya, listo. No es la hipnosis de show, digamos, ya, de claro, cuando se come de cebolla. Tony Camo. Sí, se come cebolla claro. Y la deleitan. No esa es la idea, sino que cómo generas un estado ampliado de conciencia en donde es más fértil la siembra de lo que tú hagas en términos terapéuticos. Porque, mira, en estos modelos... ¿Es como despojarte de barreras así? Sí, porque en este modelo se trabajan con inteligencias múltiples. Entonces tú trabajas con lo cognitivo, siempre la mente cognitiva es muy importante, pero también se trabaja fuertemente con la inteligencia somática, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, las sensaciones, y todo lo que tiene que ver con la conexión a campo, que se habla de mente de campo, que es mente energética. Entonces vas trabajando con distintas mentes, como en decir, mira, hay mente, la inteligencia social, la inteligencia espiritual, o sea, tú trabajas con múltiples inteligencias, no solo con una. Porque si tú piensas cuántas cosas uno quiere cambiar y sabe que es súper bueno cambiar, uno sabe eso, a veces incluso uno se siente culpable por lo que hace, tiene conciencia de que no es lo mejor que puede hacer, sin embargo uno no puede, y eso es real, uno no puede cambiar, porque si bastara solo la mente cognitiva, sería suficiente. Claro, podríamos modificar lo que estamos haciendo mal. Exactamente. ¿Y por qué no podemos cambiarlo? Porque nuestro cerebro, que es como uno diría, hoy día se habla en el cerebro, si uno piensa, hay 3 zonas del cerebro. Una es la frontal, que regula todas nuestras funciones superiores, que uno dice, ¿no? Creatividad, toma de decisiones. Está la zona límbica, que está ligada a las emociones, y está la zona reptiliana, que está ligada a nuestras estrategias como más animales de sobrevivencia. Claro. Entonces, la guía de nuestro comportamiento esos son sectores que además son autónomos. Son autónomos, no necesariamente están en interconexión, a veces sí, a veces no. Entonces, a veces uno trabaja como para el lóbulo frontal y la raíz del problema está en lo reptiliano. Entonces, si ahí tú no integras lo somático, va a ser muy difícil que hagas el cambio, ¿no? Entonces aquí es como tú vas teniendo modelos como trajes a la medida, digo yo, que de alguna manera en función de dónde está la persona y cuáles son sus desafíos y dónde está en este Zoom, ¿no? Porque hay un Zoom individual, familiar, colectivo, donde uno interviene a ese nivel. Entonces eso es apasionante porque es como un desafío, ¿no? Porque yo siempre digo, cada nuevo cliente es un nuevo desafío, ¿no? Como que si tú logras realmente facilitar un proceso donde él pueda acceder o ella pueda acceder a una mejor vida. Esa es la vocación, en realidad. ¿Y tus pacientes han quedado contentos después de las terapias? No, yo diría, yo 25 años trabajando y siempre... ¿Logras encontrar ese punto? Bueno, yo diría que el ir integrando modelo tiene que ver cuando no lo he logrado.
Por ejemplo, no sé, bueno, soy psicóloga de la Católica, eso me dio una muy buena formación. Después entré en el mundo de PNL, y la PNL tradicional como uno diría, era muy ordenada, ¿no? Son programas neurolingüísticos, cómo ordeno mi lenguaje y mi cuerpo para lograr determinados objetivos. Sin embargo, nuestro mundo interior tiene caos. Sí, mucho. Entonces uno diría, si es solo orden, te permite un nivel de intervención. Necesitas tener maestría para transitar el caos. Y en eso la terapia del self, hipnosis, es la maestra para poder transitar en el caos del inconsciente. ¿Cuál es la diferencia, ponte tú, con una terapia psicoanalítica? Estoy conversando con Jessica Riveri, ella es psicóloga, como decía, y estamos hablando sobre el libro Vínculos de Vida, que habla sobre constelaciones familiares y sobre cómo vivir en el aquí y en el ahora. Bueno, no soy especialista, yo estudié psicoanálisis en la Católica, que ciertamente era una buena escuela, muchos de mis compañeros trabajan en eso. Yo diría que básicamente ellos trabajan en función de la interpretación, es su herramienta más fundamental de trabajo, con un modelo que está unido a, uno diría, a la familia de origen, ¿no? Donde hay mecanismos de defensa que se van organizando. Entonces, pero uno diría la herramienta fundamental es la interpretación, ¿no? Y en las constelaciones familiares o en la terapia de self o en el PNL. Son distintas porque tú haces desde, uno diría, hay hipnosis, patrones hipnóticos, que es otra Pero cosa. el patrón hipnótico principalmente tiene que ver con como un poco limpiar para poder sembrar en un terreno fértil. Sí, y ampliar tu conciencia, o sea, de alguna manera ampliar tu mente lógica a que pueda ser más que la mente. Ya. Porque la mente lógica es un nivel de intervención. Entonces tienes que ampliar en eso. Entonces para eso sirve hipnosis. Entonces otra, en PNL... Ya, es llegar como por distintos caminos. Sí, y en eso yo te diría, en esto yo creo que no hay que ser como soberbio, porque yo creo que el mundo humano es muy diverso. Sí, y la gente necesita a veces distintas cosas, formas. porque están situados en distintos problemas. Entonces, en esto yo diría que para lo que funciona esta integración, que yo diría que aporta fundamentalmente, es para lograr un centramiento en relación, como estilo de vida. ¿Cómo tú logras tener ese estilo de vida en la relación día a día, como concreta, cotidiana? Bueno, y con vínculos de vida tú dices que sí se puede lograr encontrar como a lo mejor un poco más de paz interior. Bueno, sí, yo diría que sí. Sin lugar a dudas siempre requiere una decisión, ¿no? Sí, claro. Es como salir de una adicción, al cigarro o algo así. Exactamente. Es cuando uno dice, mira, decido dejar el pasado atrás y optar por el momento presente. Esa es una decisión. Claro. Cuando tú decides eso y tienes vínculos de vida en tu mano, va a surtir efecto. Porque de alguna manera lo que te permite este juego de Zoom es poder discriminar en lo que te ocurre, qué es tuyo y qué es del sistema. Eso ya ayuda mucho. Ay, sí, que es fantástico cuando uno puede así, sacar de tu vida lo que no es entonces de tu uno vida. Dice, mira, es aliviador. Por ejemplo, estoy pensando en una mujer, por ejemplo, que estaba unida a una vivencia de tristeza profunda. Entonces, cuando pudo discriminar que ella llevaba la tristeza de sus ancestros, Sí, o sea, claro. cuando su abuela, no sé, pues venía inmigrando de Europa en esos barcos del siglo pasado, donde se moría mucha gente. ¿Y cómo logró sacarse ese peso de encima? O esa historia, esa herencia. Bueno, yo diría que en las constelaciones es muy importante cómo tú te relacionas con el pasado. Y en eso es el nombre del libro. ¿Qué tipo de vínculo tienes con el pasado? Si tú tienes un vínculo en rechazo, si tú rechazas el destino que te ha tocado al ser integrante de esa familia, de alguna manera ese rechazo hace que tú te mantengas unido a ese Claro. campo energético. Hay que aceptarlo. La palabra clave es aceptación. Como en PNL decimos, mira, todo comportamiento ha sido una respuesta a una pregunta de sobrevivencia. Además que al final también si uno lo acepta y lo internaliza, puede tomar decisiones de cambio. Pero si no lo acepta y lo está rechazando constantemente, Está en desconexión. exactamente, Y se pierde. no lo ve. No lo ve, exactamente, no lo ve. Entonces, en la medida que tú abres los ojos a ver lo que es
y en aceptación. Por ejemplo, y es una oportunidad además. Sí. Es una oportunidad de cambio. Si yo no quiero ser como eso, tengo que internalizarlo y hacerlo mío. También soy eso. Sí. ¿Cómo lo trabajo ahora? Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un núcleo que uno diría es recurrente en psicoterapia que tiene que ver con la relación con nuestras mujeres, con nuestras madres. O sea, nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces nosotros estamos en el siglo XXI, que es una realidad absolutamente distinta a lo que era el siglo pasado. Claro. O sea, uno diría, si uno piensa en los, no recuerdo exactamente, pero uno diría tipo años 50, 56, empezamos a votar, o sea, eran mujeres que estaban en otra situación de vida. Nosotros Claro. tenemos autonomía, capacidad de tomar decisiones, nos podemos divorciar ahora si queremos. Sí. O sea, podemos tomar... Es un cambio de vida profundo. O sea, exactamente. Entonces, cuando uno mira hacia atrás y ve los patrones de comportamiento de esas mujeres, uno diría, hicieron lo que pudieron hacer. Tal cual. Hay que entenderlos con ese prisma. Exacto. Sabiendo que lo que les tocó. Como también hay una generación de mujeres que fue la de avanzada, ¿no? La que logró abrir las puntas de flecha, le digo yo. Exactamente, esas puntas de flecha que a veces como madre no fueron muy buenas. No, pues claro. Porque estaban guerreando en el mundo, ¿no? Exacto. Pero hay que entenderlas en ese contexto. Exactamente, porque de alguna manera cada uno fue parte de un proceso evolutivo colectivo, ¿no? Pero también es como de alguna manera entrenar la compasión, ¿o no? Yo diría que mucho eso. Yo diría que lo que a ti te libera del pasado y te permite estar en el presente cuando tú abres tu corazón a tu historia completa. Tal cual. En donde pueden haber cosas que a uno no le gustan, sí, de repente, por ejemplo, el abuelo latifundista violó a mucha gente. Claro. Entonces es poder tomar conciencia que eso fue. ¿Y qué hago yo con eso? Es como lo respeto y lo acepto en términos de que esa fue una decisión de él. Y por supuesto él asume las consecuencias de sus acciones. Tal cual. Y uno se abre a mirar las víctimas y los victimarios como en apertura de corazón, haciendo una opción por la vida, ¿no? Tal cual. Una opción por la vida. Jessica, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo esta conversación. Felicitaciones por el libro Vínculos de Vida. Y ya saben, todos los que estén interesados en constelaciones familiares, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Además de por supuesto, interesados en el libro Vínculos de Vida, ¿cómo pueden comunicarse con tu centro? Bueno, tenemos página web, y es www.gestorpnl.cl, tenemos Face, Gestor PNL, mi nombre también Face, Jessica Riveri, y bueno, ahí estarán nuestros datos de teléfono y dirección. Gestorpnl.cl, ahí pueden también buscar toda la información, que es la página web, y por lo pronto también los interesados en el libro ya está en todas las librerías, se llama Vínculos de Vida. Te agradezco muchísimo, Jessica, por haber estado hoy día conmigo. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Escuchamos a Nelly Furtado con I'm Like a Bird.